¿En qué momento exacto decidimos que envejecer era una falla de diseño? Piénsalo. Tu abuela tenía arrugas y esas arrugas no eran un problema, eran un mapa. Cada una contaba algo, una línea por cada hijo que crió, por cada cosecha que esperó, por cada suelo que ella vivió, por cada duelo que ella sobrevivió. Nadie le ofrecía Botox o Botox, como hoy le pueden llamar, y nadie le decía que necesitaba corregirlo. Y hoy, una mujer de 40 años abre Instagram y lo primero que le aparece es un anuncio de suero anti-envejecimiento. Y lo más perturbador no es el anuncio, lo más perturbador es que siente que lo necesita. ¿Qué nos pasó? El mundo que fue. Durante la mayor parte de la historia humana, envejecer no era un problema a resolver. Era una llegada, era el destino que los jóvenes admiraban y los viejos portaban con dignidad. En Esparta, esa sociedad que glorificamos por su disciplina física y su culto al cuerpo guerrero, el poder político que no lo tenían los soldados, lo tenían los jóvenes, lo tenía la gerousia, un consejo compuesto exclusivamente por hombres mayores de 70 o 60 años. En Esparta, llegar a viejo era no declinar, era clasificar para gobernar. Roma construyó toda su arquitectura política sobre la misma idea. El Senado, esa institución que durante siglos fue el cerebro de la república más poderosa de la historia, viene de la palabra latina senex, que significa anciano. ¿Entendés lo que eso implica? El cuerpo legislativo más importante de la civilización occidental se llamaba literalmente la Asamblea de los Viejos. No era un insulto, era el título más alto que un ciudadano podía ostentar. Y fue un romano, precisamente, quien escribió el texto más lúcido que existe sobre la vejez. Marco Tulio Cicerón, a los 62 años, en los 44 a.C., el mismo año en que asesinaron a Julio César, se sentó a escribir de Senectute, un ensayo entero dedicado a defender la vejez contra los que ya entonces la tenían o le temían. Cicerón argumentaba algo radical, que la vejez no era el momento en que el ser humano perdía sus capacidades, era el momento en que por fin se liberaba de las que lo distraían, las posesiones del cuerpo o las pasiones del cuerpo, la lujuria, la ambición física, el miedo animal, se apagan con los años y lo que queda, decía Cicerón, es lo único que siempre fue, tuvo de verdad la razón, la memoria, el juicio. Escribió: no es la vejez la que debilita el carácter, sino el carácter, que siempre fue débil, el que encuentra en la vejez su excusa. 2000 años después, nadie parece haberlo leído. Y el giro, cuando cambió todo. El filósofo francés
Pascal Bruckner, en su ensayo Un instante eterno, hace una observación devastadora. La modernidad no venció a la muerte, pero logró algo quizás más extraño. Le declaró la guerra al tiempo, y en esa guerra, el primer territorio que invadió fue la cara de los seres humanos. Bruckner escribe cómo nuestra época ha construido lo que él llama una juventud obligatoria, una tiranía silenciosa que no nos prohíbe envejecer biológicamente porque eso es imposible, pero sí nos obliga a ocultarlo, a combatirlo, a pedir disculpas por él. ¿Cuándo ocurrió el giro? Los historiadores y sociólogos ubican el quiebre en la segunda mitad del siglo XX, con la consolidación del capitalismo de consumo y la cultura de masas. La industrialización necesitaba consumidores activos, y los viejos, que ya habían comprado su casa, criado a sus hijos, acumulado lo que necesitaban, consumían menos. Eran desde la lógica del mercado prescindibles. La filósofa francesa Simone de Beauvoir lo escribió en 1970 con una claridad que todavía incomoda en su libro La vejez, un texto que tardó décadas en ser tomado en serio precisamente porque hablaba de algo que nadie quería ver. Beauvoir argumentó que la sociedad industrial moderna no marginaba a los viejos por crueldad espontánea, los marginaba por estructura, porque un sistema económico fundado en la producción y el consumo no tiene categoría para quien ya no produce ni consume lo correcto. Escribió algo que debería ponerse en la entrada de cada clínica estética del mundo. La vejez es algo que va más allá de mi vida. Fuera de ella, algo de lo que no puedo tener plena experiencia, así como la muerte, es una realidad que no puedo conocer. Lo que Beauvoir vio hace 50 años ya era el embrión de lo que hoy es una industria de 100.000 millones de dólares. Y llegó la industria del miedo. Hablemos de números, porque aquí es donde la filosofía se vuelve urgente. El mercado global de productos y tratamientos antienvejecimiento superó los 85.000 millones de dólares en 2025. Las proyecciones lo ubican en 127.000 millones para 2031. Estamos hablando del Producto Interno Bruto de varios países centroamericanos juntos, dedicado exclusivamente a convencernos de que las arrugas son un problema. Pero el dato que más impacta no es el tamaño del mercado, es a quién le vendemos o a quién le venden y cómo le venden diferente según el género. La escritora y crítica cultural Susan Sontag documentó esto en 1972 con un ensayo que tituló El doble estándar del envejecimiento. Sontag señaló algo que 5 décadas después sigue siendo exacto. La sociedad perdona el envejecimiento del hombre y castiga el de la mujer. El hombre mayor es distinguido, experimentado, con carácter. La mujer mayor es descuidada, venida a menos, que se dejó el mismo proceso biológico. Dos juicios completamente distintos. No es accidente cultural, es un modelo de negocio. Hoy, el 78% del mercado antienvejecimiento está dirigido a mujeres. Sontag lo vio venir hace medio siglo con una precisión que asusta. Y el mercado
no se conforma con los adultos mayores. Qué triste. Estudios de comportamiento del consumo o del consumidor muestran que los millennials comenzaron a usar productos antienvejecimiento en promedio a los 26 años. Las mujeres que hoy tienen 55 empezaron a los 47. En una sola generación, la edad de alarma estética se adelantó casi 2 décadas. No es que los jóvenes de hoy envejecen más rápido, es que aprenden a tenerle miedo al tiempo antes de haberlo vivido. El psicólogo social Robert Cialdini documentó cómo la industria publicitaria utiliza el juicio o el principio de escasez aplicado no a productos sino a la apariencia física. Si tu juventud es un recurso limitado que se agota y te lo repiten suficientes veces, entrarás en pánico. Y el pánico es el mayor o el mejor vendedor que existe. No te venden crema, te venden la ilusión de que el tiempo es un enemigo que puede derrotarse si compras la crema correcta. Y lo que dice la ciencia de verdad, ¿qué dice la ciencia real sobre el envejecimiento? No la ciencia que venden en los anuncios, la otra. El psicólogo suizo Carl Jung, uno de los pensadores más rigurosos del siglo XX, planteó algo que la cultura de hoy prefiere ignorar, que la vida humana tiene 2 mitades y que confundirlas es el origen de mucho sufrimiento. La primera mitad, decía Jung, está diseñada para construir identidad, familia, trabajo, estructura social. Es la etapa de la expansión hacia afuera. La segunda mitad, que comienza alrededor de los 40, está diseñada para algo completamente distinto, para la individuación, para conocerse a uno mismo de verdad, para preguntarse no qué ha logrado uno, sino quién es uno realmente. Jung escribió que la tragedia de su época, y hablaba del siglo XX temprano, era que los adultos intentaban vivir la segunda mitad de la vida con los valores de la primera. Seguían midiendo su valor en productividad, en apariencia, en rendimiento eterno o externo, y al hacerlo se perdían la única tarea de la madurez, que la madurez tiene reservada: la profundidad. Imagínate lo que diría Jung del siglo XXI. El psicólogo del desarrollo Erik Erikson reforzó esta idea desde otro ángulo. En su teoría de las etapas del ciclo vital, argumentó que la vejez no era un declive, sino una etapa con su propia tarea psicológica específica, lo que llamó integridad versus desesperación. Las personas que envejecen con sentido de que su vida tuvo coherencia y propósito desarrollan lo que Erikson denominó sabiduría, no como metáfora, como categoría psicológica real, medible y documentable. El problema, según Erikson, es cuando una sociedad no le ofrece al anciano el espacio para ejercer esa sabiduría. El resultado es lo que él llamaba desesperación. La sensación de que la vida fue un error porque no hubo tiempo de vivirla de otra forma. Y la ciencia va más lejos todavía. El investigador Dan Buder pasó años documentando las llamadas zonas azules, las 5 regiones del mundo con mayor concentración de personas que viven más de 100 años con salud y lucidez. Okinawa, en Japón; Cerdeña, en Italia; Nicoya, en Costa Rica; sí, en tu propio país; Icaria, en Grecia; Loma Linda, en California. ¿Qué tienen en común? No es el suero antienvejecimiento, no es la cirugía plástica, es algo mucho más simple y mucho más incómodo,
para el mercado. En todas esas comunidades, los ancianos tienen un rol activo, respetado y necesario dentro del tejido social. Tienen lo que en Okinawa llaman ikigai, una razón para levantarse por la mañana. Son consultados, son escuchados y son necesitados. La ciencia no dice que la juventud es el estado óptimo del ser humano. Dice que los seres humanos que envejecen dentro de comunidades que los valoran viven más, viven mejor y mueren con más paz. Lo que nos está matando no es el tiempo, es el aislamiento que le imponemos al tiempo. Bruckner y la trampa del instante eterno. Y vuelvo a Bruckner porque creo que nadie ha escrito mejor la trampa en la que hemos caído. En un instante eterno, Bruckner argumenta que la obsesión contemporánea con la juventud no es en realidad amor por la vida, es terror a la muerte disfrazada de marketing. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Amar la vida significa querer vivirla en todas sus etapas, incluyendo las que duelen, incluyendo las que dejan marca, incluyendo las que nos cambian la cara. Temer a la muerte significa invertir toda tu energía en negar las señales de que el tiempo pasa, y eso paradójicamente te impide vivir el tiempo que tienes. Bruckner lo llama la trampa del instante eterno, la ilusión de que si congelamos la apariencia, congelamos también la experiencia, que si la cara no cambia, la vida no avanza hacia su final. Es una forma sofisticada y muy cara de negación. Y hay algo que Bruckner señala, el punto más oscuro de todo esto está en esta cultura. No solo le tiene miedo a los viejos, le tiene miedo a todo lo que los viejos representan. La lentitud, la pausa, la contemplación, la aceptación y la memoria larga. En un mundo que premia la velocidad, la reacción instantánea, el scroll infinito y la productividad medida en métricas, el anciano que se toma su tiempo para pensar antes de hablar no es un sabio, es un estorbo. La pregunta que no queremos responder. Séneca, que murió a los 70 años por orden de Nerón y que hasta en eso fue más sabio que su asesino, escribió en sus cartas a Lucilio algo que no se puede olvidar. Omnia Lucili aliena sum tempus tantum nostrum est. Todo es ajeno, Lucilio. Solo el tiempo es nuestro. Solo el tiempo es nuestro. Y lo que estamos haciendo con esta única proposición real que tenemos es gastarla en convencernos de que el tiempo mismo es el enemigo. Eso no es vanidad, es algo más profundo y más triste. Es una civilización que ha perdido su relación con el sentido de la propia duración. No sé en qué momento decidimos que una cara sin arrugas era más respetable que una cara con historia. No sé cuándo pasamos de consultar a nuestros ancianos a escondernos. No sé cuándo el tiempo dejó de ser algo que se acumula con orgullo para convertirse en algo que se combate con crema de $200. Pero sí sé esto. Cada cultura que ha despreciado a sus ancianos ha terminado repitiendo sus errores, porque la memoria larga, esa que solo da el tiempo vivido, es lo único que nos permite distinguir lo urgente de lo importante. Y una sociedad sin ancianos respetados no es una sociedad joven, es una sociedad sin memoria. Y una sociedad sin memoria no aprende, solo consume y vuelve a empezar. Autocracia.
La pregunta que les voy a dejar es sobre la vejez. Es sobre qué clase de mundo estamos construyendo para el día en que nosotros también seamos los viejos. Porque ese día viene para todos, sin excepción, y ninguna crema lo va a cambiar. Esto es pensar gratis. Y como siempre, pensar no cuesta nada. Lo que cuesta es dejar